chamos, hoy es mi quinto día por acá por Alemania y se lo voy a dedicar esta vez a la ciudad donde me estoy quedando, que es la ciudad de Leipzig, así que acompáñenme a conocer esta ciudad. Y lo primero que les tengo que decir de la ciudad es que ahora está haciendo menos 2 grados, así que la mayoría de las cosas que les voy a mostrar van a ser en interiores porque este frío no lo voy a aguantar mucho rato. Algunos museos de Leipzig solamente aceptan el pago en efectivo. Es el caso del famoso Museo Grassi y del Museo Egipcio de Leipzig, uno de los más importantes de Alemania. Miren, mis chamos, he llegado al Augustusplatz, que es la plaza más importante de la ciudad de Leipzig, y aquí se encuentran algunos edificios importantísimos para la ciudad, como este que está aquí detrás, que es la Muela. Obviamente el nombre será en alemán. Por aquí tenemos la Universidad de Leipzig, donde les voy a mostrar un museo importantísimo. Tenemos por acá la ópera y el Gewandhaus, si no me equivoco, en mi claro alemán, con una fuente que me gusta mucho. I'm seeing roses, baby, just maybe you save me. Oh, take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors lighting up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are is mine now. Oigan, mis chavos, pueden subir a la cima de este edificio que se encuentra detrás de mí. Ahí tienen el Panorama Tower. Y nada, dicen que tiene muy buenas vistas, pero la verdad es que hay mucho frío para estar subiendo a 110 metros de altura. Así que quizás más tarde, si ya se me han cerrado todas las cosas, quizás les muestre cómo es desde allá arriba. Pero si no, saben que si vienen en verano o en primavera tienen la oportunidad de ir allí. También en invierno, pero preparados porque hay mucho frío. Shots, no chasers, Shania, radio cranked up, 'cause you know it's not another typical Tuesday. Gonna go out, live it up all way. High heels, mini skirt, look so good in fruits. It's a girls' night out, oh, oh. When we go out, you know. Oigan, mis chavos, vamos ahora a conocer la iglesia de San Nicolás, que es la principal iglesia de acá de Leipzig. Y esta iglesia data del siglo XII, aunque su interior ha sido remodelado durante el siglo XVIII y de estilo neoclásico. Y tiene como curiosidad de que en esta iglesia y también en la iglesia de Santo Tomás, que les voy a mostrar luego, Johann Sebastian Bach estrenó muchas de sus obras. Ahora me encuentro en la que para mí es la plaza más bonita de acá de Leipzig, que es la Marktplatz o la plaza del mercado, donde se encuentra el ayuntamiento antiguo de la ciudad, que funciona como un museo y que voy a intentar mostrárselos. Miren la espectacularidad de esta plaza. En el Marktplatz se encuentran algunos edificios muy importantes para la ciudad de Leipzig, entre ellos el antiguo ayuntamiento de la ciudad o el antiguo edificio de la Bolsa, construido en el siglo XVII y que hoy es una hermosa sala de conciertos. También hay diversas galerías comerciales con preciosos pasillos llenos de mosaicos y vidrieras de estilo Art Nouveau. El antiguo ayuntamiento o Altes Rathaus fue construido en apenas 9 meses entre 1556 y 1557. Hoy alberga el Museo de Historia de la ciudad y que narra la historia cultural y política de Leipzig.
chamos, esto es una maqueta de más o menos cómo era Leipzig durante su apogeo. Y si pueden ver, el centro histórico tiene más o menos la misma forma que tiene hoy en día, solo que muchos de los edificios hoy se han perdido muchos después de la Segunda Guerra Mundial. El salón más importante del ayuntamiento antiguo es la Grosser Saal, o Sala del Consejo, de 43 metros de largo y decorada con lienzos pintados por el mismo arquitecto del edificio, además de esculturas y una espectacular chimenea. Aquí se encuentran algunos de los tesoros del edificio y una interesante exposición de la Leipzig contemporánea. Oigan, mis chamos, me estoy muriendo de hambre. Me vine a comer a una pizzería que se llama Rizzi. Se encuentra muy cerquita de Rauhaus. Y nada, tiene buenas recomendaciones en Google Maps. Y comer comida italiana en Alemania es una buena opción porque tienen buenos precios y buena calidad en general. Así que nada, vamos a ver qué tal está esta comida. Oigan, mis chamos, ya me llegó mi pizza y se ve buenísima. Está delgadita la masa, me gusta así. Y nada, vamos a ver si puedo probar un pedacito porque saben que yo soy un poco desastroso comiendo. Y nada, buen provecho. Buenísima, muy buena. Oigan, muy rica la pizza, pero el restaurante no acepta tarjeta, así que ahora tengo que ir a buscar un sitio donde sacar efectivo, que de paso el cajero que vi está cerrado, para poder pagar y nada. Aprovecharé a sacar un poquito más. Tengan mucho en cuenta eso, en esta ciudad se usa mucho el efectivo y nada, ténganlo en cuenta porque hay incluso museos donde tienen que pagar en efectivo. Miren, mis chamos, esta es la otra iglesia importante de acá, de Leipzig. Está preciosa, es la iglesia de Santo Tomás o Tomás Kirke. Y es una iglesia que data del siglo XII, aunque fue reconstruida durante el siglo XV, en estilo más bien renacentista. Y es muy famosa porque aquí se encuentra el coro de Santo Tomás, que es uno de los primeros coros a voces que se escucharon en Europa. La iglesia de Santo Tomás es la más antigua de Leipzig. Fue fundada en 1212 por los agustinos y construida en estilo románico, aunque tuvo que ser reconstruida en el siglo XV. En ella se pueden disfrutar todos los viernes y sábados conciertos interpretados por el coro de hombres de la iglesia, y que son uno de los mayores atractivos culturales de la ciudad. El interior de la iglesia es precioso, con algunas esculturas y altares, y una lápida de bronce que cubre los restos de Johann Sebastian Bach. Justo al lado de la iglesia de Santo Tomás se encuentra el Museo Bach, que está dedicado a este famosísimo compositor. Y está en una casa que le pertenecía a una familia que él frecuentaba a menudo. Y nada, por aquí exponen muchas cosas, objetos relacionados con su vida, partituras y también de su hijo. Johann Sebastian Bach nació en la ciudad alemana de Eisenach en marzo de 1685. Compositor y músico, director de orquesta, maestro de capilla, cantor y profesor, Bach fue uno de los máximos exponentes de la música de todos los tiempos,
e hizo de Leipzig su centro de acción durante buena parte de su vida. Perteneció a una de las familias de músicos más destacados de la historia, que contó con más de 35 compositores famosos. Su obra se destaca por su profundidad intelectual, su perfección técnica y su belleza artística, y es considerada la cima de la música barroca. El Museo Bach recoge una interesante e interactiva colección de instrumentos musicales escritos, partituras y objetos relacionados con la vida de Bach. Bueno, les cuento que la exposición estuvo bien interesante, está bastante didáctica, les permite escuchar varias de las obras de Bach y nada, vale la pena visitarlo y está justo en el centro del lugar. Porque mis chamos, no sé si lo pueden ver, pero ahorita está nevando, así que imagínense el frío que está haciendo. Uy, ahora sí creo que se nota cómo me está cayendo la nieve. Oigan, mis chamos, a la final no les pude visitar el Museo Grassi porque hay que pagar en efectivo, así que si van a visitarlo tengan eso en cuenta. Y me vine al Museo de Bellas Artes, que está relativamente cerca y es otro museo muy importante de acá de la ciudad de Leipzig. El Museo de Bellas Artes de Leipzig estuvo alojado durante muchos años en un antiguo edificio cerca del centro. Hoy ha sido reubicado en un moderno edificio de cristal en el corazón de Leipzig. El museo expone la historia del arte en la ciudad con una cargada e interesante colección que, si se inicia en los pisos superiores, llevará al arte contemporáneo, con obras de importantes artistas del norte de Europa. Miren, mis chamos, este posiblemente sea el ventilador más caro del mundo. Está aquí en la exposición. Otra sección se encuentra dedicada a los maestros antiguos, que abarca la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco y también el Neoclasicismo, con hermosas pinturas de importantes artistas como Lucas Cranach el Viejo, Jan van Eyck, Rembrandt, Tintoretto y Canaletto. Oigan, me echamos, se me hizo de noche, está haciendo un poquito de frío afuera, así que vine a una cafetería que se llama Ricket Café. Se ve muy bonito aquí dentro y me pedí una tartita y un chocolate caliente, aprovechando de que hoy es mi día de descanso. When your heart is racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. No, I hold you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you. Oigan, mis chamos, ya me llegó mi chocolatito caliente y mi tarta, y eso se ve muy bueno. Me pedí una tarta suiza, si no me equivoco, y trae manzana y chocolate, y el pan que es como de chocolate y se ve buenísimo. Buen provecho. Está muy buena, When your heart is racing at the speed of light. When your heart is racing at the speed of light. Yeah, I'll keep you safe. Yeah, I'll keep you safe. Bueno, mis chavos, desde el edificio del nuevo
ayuntamiento de acá de Leipzig, quiero despedir este vídeo. Espero que esta ciudad les haya gustado tanto como me ha gustado a mí. Coméntenme qué les ha parecido, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo de este precioso viaje por Alemania. Chao, mi chamo.